pero yo voy a focalizarme fundamentalmente en lo que tenemos. La negación de Freud y las clases del seminario 3, las primeras clases del seminario 3 de Lacan, donde Lacan da una formulación fuerte de cómo entender la psicosis, ya tremendamente alejado de la psiquiatría, con un, ¿cómo podríamos decir?, con referentes importantes, porque le hace sus reconocimientos pertinentes a de Clerambault, cosa que a de Clerambault le sentaba muy mal el reconocimiento de Lacan, pero me parece que la articulación Freud-Lacan la vamos a reforzar a partir de estos textos. Vamos al texto de la negación. El texto de la negación es un texto de 1925, es un texto tardío, por así decirlo. Freud ya ha hecho las formulaciones más importantes de su obra, y lo que plantea aquí es que la negación es un modo de dar cuenta de aquello que ha sido reprimido. Por lo tanto, para entender el texto de la negación, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, las 3 fases de la represión. ¿Alguien las recuerda? Es negación, aceptación, Luciana, está bien lo que estás diciendo, pero yo no te estoy hablando respecto al juicio intelectual, que también Freud habla acá, sino las 3 fases de la represión. Hola, profe, buen día. Profe, ¿sería fijación, sí, reprimido y retorno a lo propiamente reprimido? Es fijación, represión propiamente dicha y retorno de lo reprimido. Ahí está. Entonces, Freud lo que dice es que la negación, ¿dónde deberíamos ubicarla? Bueno, deberíamos ubicarla en esta tercera fase. Es un modo de retorno de lo reprimido, es un modo de tomar noticia de aquello que ha sido reprimido. Y ahora les voy a leer una pequeña partecita del texto de la página, yo les digo la página del texto, no la página del apunte. Página 253, dice, fíjense porque lo que hace Freud es cómo lo encuentra él a esto, ¿no? ¿A partir de qué? Lo encuentra a partir del discurso de los pacientes, así construyó su obra total, a la negación también la encuentra en el discurso de los pacientes. Dice, ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito. Lo comprendemos. Es el rechazo por proyección de una ocurrencia que acaba de aflorar. O bien, ahí da otro ejemplo. Usted pregunta quién puede ser la persona del sueño. Mi madre no es. Nosotros rectificamos, dice Freud. Entonces, es su madre. Nos tomamos la libertad para interpretar, de prescindir la negación y extraer el contenido puro de la ocurrencia. Es como si el paciente hubiese dicho en realidad, con respecto a esa persona que se me ocurrió, es cierto que era mi madre, pero no tengo ninguna gana de considerar esa ocurrencia, ¿no? De eso se trata la negación. Entonces esto es un punto crucial, porque se puede tomar contacto con aquello que ha sido reprimido como si se tratara de una formación del inconsciente más, ¿no? Como si se tratara de un síntoma. El síntoma que es, bueno, el retorno de aquello que ha sido reprimido, y en la negación accede a la conciencia, el contenido de la madre, en el caso del soñante de Freud, a condición de ser negado. Entonces, implica una cancelación de lo reprimido, pero no una afirmación. Hay algo de lo reprimido que se pone en juego, que aflora, que accede a la conciencia, es decir, se cancela la represión, pero no se la acepta.
El paciente no tiene ganas de aceptar que esa mujer del sueño es la madre. Entonces, sí, a ver, esperen que siga agregando gente. Ahí está. Dice, podemos triunfar sobre lo reprimido, dice Freud, a partir de la negación y acceder a una aceptación intelectual. Es decir, cuando vos al paciente le decís, entonces es tu madre, hay una aceptación intelectual de aquello que ha sido reprimido. Y Freud ahí se adentra en lo que él ya había planteado en textos anteriores, de quién es el encargado dentro del aparato psíquico, del funcionamiento anímico, el encargado de aceptar y de negar, ¿no? ¿Quién lleva a cargo esa función? El de la aceptación y el de la negación. Dice Freud, es el juicio intelectual, que tiene una doble función: atribuir o desatribuir propiedades a una cosa, o admitir e impugnar la existencia de una representación con algo de la realidad. Se los explico en lenguaje coloquial. Lo pensemos en términos pulsionales, la aceptación o la negación. ¿Quiero comer esto o no quiero comer esto? ¿Lo incorporo o no lo incorporo? En el primado y en el reinado del principio del placer, recuerden cómo Freud explicaba eso. Todo lo que concierne a sí es bueno. Todo lo que está en el exterior es malo y amenazante. Por lo tanto, lo que se hace es tratar de incorporar aquello del exterior que tiene propiedades aceptables, ¿no? Ahora, hay otra función más que se agrega debido al principio de realidad. El principio de realidad, ustedes saben que sienta bases sobre el principio del placer. Y ya no es aceptar o impugnar algo para su incorporación o para su expulsión, sino que se trata de si aquello que yo tengo representado tiene un correlato con la realidad. ¿Esto existe o no existe en la realidad? Esa es la otra función que tiene el juicio de realidad. No tan solo aceptar o negar propiedades de una cosa, poder discriminar entre lo interno y lo externo y buscar los medios necesarios para incorporar al mundo interno aquello que requiere, sino que hay otro juicio que se viene a hacer, que es un juicio posterior, dado ya por el principio de realidad, de si aquello que se percibe, si esa realidad interna tiene un correlato con la realidad externa o no. ¿Para qué? Para poder ir a buscarlo si se le necesita. Es decir, si existe en la realidad, puedo ir a buscarlo cuando así lo requiera. Entonces, les leo una partecita de la página 255 y dice, para comprender este proceso es preciso recordar que todas las representaciones provienen de percepciones, son repeticiones de estas. El fin primero y más inmediato del examen de realidad, es decir, la objetividad,
no es por tanto hallar en la percepción objetiva un mundo que corresponda a lo representado, sino reencontrarlo, convencerse de que todavía está allí, a disposición, para cuando se lo requiera. ¿Se entiende esto? Bueno, ahora, la función, sí, Loana. Profe, ¿la realidad interna sería sinónimo de realidad psíquica o son cosas distintas? La realidad externa también es realidad psíquica. Ah, claro, porque es la realidad de uno propio, digamos, por eso. Claro, la realidad, hay un problema acá un poco con Freud, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? La topología freudiana. La topología freudiana nos introduce en un obstáculo que después Lacan se termina deshaciendo de ese obstáculo, que es lo interno y lo externo. Lo interno y lo externo es un problema. Esa topología freudiana de adentro y de afuera, ese gráfico del huevo que hace en la segunda tópica, nos lleva a ciertas encrucijadas. Pero fíjense qué inteligente que ha sido Lacan, porque ha tomado de Freud no estas cuestiones topológicas, sino lo que viene a continuación. Y esto subraya, porque este es el núcleo de la articulación de lo que va a decir Lacan respecto a la psicosis. Dice Freud, la función del juicio, de ese juicio intelectual, es afirmar y negar. La afirmación la explica Freud a partir del eros, ¿no? De aquello que pertenece al eros, que tiene que ver con la unión, con la aceptación. Y la negación es un correlato de la expulsión y de la pulsión de destrucción. Lo que Freud llamaba el tánatos, ¿no? Ahora, esta situación, este punto freudiano de la afirmación y de la negación, es lo que va a arrastrar Lacan hacia el orden de lo simbólico. Y a partir de ahí, traernos esta elaboración respecto a la represión o a la forclusión del significante nombre del Padre. Pero antes de irnos al seminario 3, les quiero leer una partecita de la página 256 del texto de Freud. Dice, bueno, lo que recién les comentaba, la afirmación como sustituto de la unión pertenece al eros y la negación sucesora de la expulsión a la pulsión de destrucción. Y dice, el gusto de negarlo todo, el negativismo de muchos psicóticos, debe comprenderse probablemente como indicio de una mezcla de pulsiones por débito de los componentes libidinosos. Ahora bien, la operación de la función del juicio se posibilita únicamente por esta vía, que la creación del símbolo de la negación haya permitido al pensar en primer grado de independencia respecto a las consecuencias de la represión y por tanto de la compulsión del principio del placer. Armoniza muy bien con esta manera de concebir la negación el hecho de que en el análisis no se descubra ningún no que provenga del inconsciente y que el reconocimiento del inconsciente por parte del yo se exprese en una fórmula negativa. Dice Freud, no hay mejor prueba de que se ha logrado descubrir lo inconsciente que esta frase del analizado pronunciada como reacción no me parece o no, nunca se me ha pasado por la cabeza. Es decir, que si aparece la negación, es un índice de que ahí algo estuvo inscripto. Para ser negado,
algo debe haber sido afirmado, porque en el inconsciente ustedes saben que no existe el no. Son representaciones. Al contenido negativo lo hace la conciencia para Freud. A ese no lo aporta, por así decirlo, el yo frente al retorno de lo reprimido. Accede a la conciencia a condición de ser negado. Es decir, te lo digo más llanito todavía, para que algo haya podido ser negado, en un primer tiempo tuvo que ser afirmado. Es decir, hay una inscripción en el inconsciente de eso. ¿En qué términos? Afirmativos. En el inconsciente están términos afirmativos, no negativos. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, ahora sí, vamos a pasar. Sí, Ana. Hola, profe, buen día, ¿cómo va? Sí. Le quería preguntar si podía repetir esa última frase que dijo, porfa. Bueno, vamos a ver si mis capacidades de un viernes por la mañana y con algunas novedades que llegan a las 8 hace que yo pueda decir de la misma manera esto. Para que algo pueda ser negado, es necesario que haya sido inscrito como una afirmación. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, en función a lo que está diciendo el último párrafo de Freud, no hay representaciones negativas, son inscripciones. Al negativo lo introduce una defensa. En el sueño del paciente de Freud, no es mi madre, lo que aparece es la madre. Ahora, para que aparezca en el relato, para que aparezca en la conciencia, es necesario que sea negado. Es solo admitido si está negado. Entonces, rescatemos esta frase para el texto de Lacan, para el seminario de Lacan. Para que algo sea negado, es necesario que algo haya sido afirmado. Para que algo sea reprimido, es necesario que haya sido inscripto. ¿Se dan cuenta dónde apunta Lacan, no? Gracias, profe. Bien. Ahora empecemos el seminario 3. Acá a mí me importa rescatar algo que con lo que Lacan va a inaugurar su elaboración de la psicosis, y es tomando distancia de qué. Bueno, tomando distancia de aquello que Freud había planteado desde su segunda hipótesis psicopatológica, que la psicosis, en ese momento, psiconeurosis narcisistas, no eran idóneos para el psicoanálisis. ¿Qué había dicho Freud? Eso. De hecho, ya en 1905, es decir, un texto anterior a la introducción al narcisismo, Freud había dicho lo siguiente: la psicosis, los estados de confusión,
son inapropiados para el psicoanálisis, al menos como hoy lo practicamos. No descarto totalmente que una modificación apropiada del procedimiento nos permita superar esa contraindicación y abordar así una psicoterapia para la psicosis. En 1914, Freud, texto Introducción al Narcisismo, había dicho de que la parafrenia se sustrae del influjo del psicoanálisis porque no puede brindar ningún tipo de auxilio. ¿Cómo lo había explicado esto Freud? Bueno, por el desarrollo del libido, ¿no? Y por su fijación, esas detenciones, lo vamos a ver en el práctico hoy, esas detenciones que ha habido por una mayor satisfacción o por una demora en el tiempo durante el momento del narcisismo, ¿no? Dentro del desarrollo libidinal, entre el autoerotismo y la elección de objeto, hay algunos pacientes que dan cuenta a partir de sus síntomas que ahí ha habido una fijación, es decir, una detención, una demora. ¿Por qué? Y bueno, puede ser por una mayor satisfacción en ese momento del desarrollo libidinal. Entonces, ¿qué pasaba? Estos pacientes, dice Freud, se sustraen al influjo del psicoanálisis por no poder establecer con el analista una relación de transferencia. Entonces, ahí había dividido Freud lo analizable de lo no analizable. Igual Freud, qué manera tan humilde de presentar su doctrina, porque dice, cuando nosotros hayamos podido resolver el método y el procedimiento, quizás podamos atender a estos pacientes, ¿no? Esa apertura que le permite tener influencias muchos años después de su muerte, todo lo que se pudo construir, todo el desarrollo en la enseñanza de Lacan tiene que ver con este rasgo del que Lacan carecía ampliamente, que es la apertura en la obra de Freud. Los textos de Freud pueden ser leídos de mil maneras y nos ha habilitado a los que hemos seguido su enseñanza a poder hacer grandes contribuciones, los grandes, y nosotros poder hacer lecturas de las situaciones actuales a partir de su humildad intelectual, humildad de la que Lacan carecía, ¿no? Entonces, Freud deja esa puerta abierta de, bueno, alguien mejorará el procedimiento, podremos atender y estos pacientes podrían ser susceptibles del influjo del psicoanálisis, pero en lo que él respecta, deja de atenderlos a estos pacientes. ¿Por qué? Y porque el trabajo de Freud, que era fuertemente la interpretación, es decir, trabajar con el registro de lo simbólico fuertemente, esta es la lectura que podríamos hacer con los conceptos lacanianos, Freud trabajaba fuertemente con el registro de lo simbólico. Ahí, en esos pacientes, donde lo que ha ocurrido es la forclusión de un significante, un agujero. Entonces, el permanente rodeo por lo simbólico hacía que las psicosis estallaran, porque no había recursos simbólicos en esos pacientes que pudieran sostenerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, re bien. Si ustedes algo no entienden, me paran y me dicen, profe, no estamos entendiendo. Bueno, entonces, otro crédito que le da Lacan a Freud es el haber hecho una diferencia entre la paranoia y lo que él le llama parafrenia o lo que llamó Bloiler
esquizofrenia o lo que llamó Kraepelin demencia precoz. Es decir, la paranoia tiene un estudio mucho más exhaustivo en Freud que el resto de la psicosis. Él se abocó fuertemente, y lo vamos a ver en el práctico, de entender cuál es la lógica de la paranoia, y me voy a adelantar un poquito el práctico para ir y volver y que queden enganchados. Hoy tenemos la oportunidad de que teórico y práctico sean dados por la misma persona, entonces quedan enganchados. Freud dio una explicación lingüística de la paranoia, no fenoménica, no organicista, no biologicista. Él entiende a las paranoias en términos gramaticales, es decir, como efecto de un lenguaje, efectos de la estructura del lenguaje. Bueno, entonces, después lo que hace Lacan es, le rinde homenajes a sus maestros, ¿no? Eso, al menos hay que considerarlo de Lacan. Le rinde sus homenajes a de Clerambault. De Clerambault, ustedes saben que es un psiquiatra francés, extremadamente mecanicista, organicista, que decía de que los automatismos mentales y los núcleos de la psicosis tenían que ver con, bueno, su causa era biológica. De Clerambault es un psiquiatrón. ¿Por qué es una referencia para Lacan? Porque de Clerambault habla de un término que para Lacan va a ser crucial, y es el de la ruptura. Ustedes saben que Lacan decía loas de Clerambault y lo reconoció como su único maestro. Y de Clerambault, cuando le preguntaron sobre eso, dijo, no, yo con el psicoanálisis no quiero saber nada. De Clerambault no se quería hacer cargo, digamos, de eso. Fíjense en los efectos de la palabra de uno, ¿no? Porque uno puede decir cosas y que después otro lo tome y que esté en una vereda contraria, en una teoría contraria. Uno no sabe para dónde salen disparados los efectos de lo que uno dice. Y aquello que de Clerambault dijo, sus postulados para fortalecer lo que eran las escuelas mecanicistas psiquiátricas, terminó siendo el germen y, de alguna manera, la explicación más acabada de lo que es la psicosis para el psicoanálisis, que es la ruptura. Ahora, la ruptura para el psicoanálisis, para Lacan, se trata de una ruptura distinta a la que planteaba de Clerambault. Se trata de una ruptura simbólica. Entonces, Lacan, en esta primera clase, dice, se suele decir que el inconsciente está en la superficie en la psicosis. Sí, es consciente. Lacan difiere con eso que se está diciendo, porque nos dice, ojo, que el inconsciente no es el negativo de la conciencia. Es más, dice Lacan, el psicótico ignora la lengua que habla. Y acá es cuando Lacan se toma el trabajo de aquello que yo les acabo de anticipar y retoma el texto de la negación freudiano. Dice, antes que algo sea reprimido, debe haber
una afirmación primordial. Esa afirmación primordial es la Beyahum. Es algo que debe haber sido inscrito para que luego pueda ser negado. Es una afirmación en el orden, una afirmación que da cuenta de la inscripción de un significante en el orden simbólico. Esa es la Beyahum. Para que algo sea negado, es necesaria una afirmación primordial, Beyahum, es decir, una inscripción en el orden simbólico, que después pueda ser reprimida. Ahora dice Lacan, ¿qué pasa en la psicosis? En la psicosis no hay ninguna predisposición genética. No es hereditaria. La causa de la psicosis es que ahí donde hubo afirmación, hay paciente, dice Lacan, que esa afirmación primordial no se dio. Es decir, esa Beyahum, hay algo de la inscripción en el registro del orden de lo simbólico que faltó. ¿Y qué pasó? Quedó forcluido del orden de lo simbólico. No se alcanzó esa afirmación primordial. Se forcluyó. Todo aquello, dice Lacan, les leo exacto, la Verwerfung, porque ustedes saben que la W en alemán se dice como si fuera B corta, digamos, Verwerfung. Lacan dice, en algunos casos, esta afirmación puede faltar. Todo aquello que no se inscribe, que no fue afirmado, queda forcluido. Sí, Lourdes. Profe, lo que está forcluido, ¿no sería el nombre del padre? Exactamente. Debería ser. Hasta ahora él no lo ha dicho. Nosotros lo sabemos, ustedes han cursado la materia, etcétera, etcétera. Todavía no lo dijo. Lo que él está diciendo es, ¿cuáles son los elementos que yo tengo para hacer mi formulación y dar cuenta de qué es lo que pasa en la psicosis? Bueno, les paso a hablar de mis maestros. De Clarembault, que me otorga, me ha cedido, aunque haya sido totalmente, no creo que haya querido ceder nada de Clarembault, pero he tomado de Clarembault la referencia de la ruptura. Ahora, la ruptura de Clarembault no es la misma que la mía. La ruptura es del orden simbólico, dice Lacan. Y de Freud, que tomo la negación. Este par de afirmación y de negación y la formulación tan clara que hace Freud de que para que algo haya sido negado tiene que haber sido primero afirmado,
Esta formulación es la que le permite a Lacan dar cuenta de lo que pasa en la psicosis, que la veías como primordial, esa afirmación primordial no se dio. Y todo aquello que no haya sido escrito, dice Lacan, queda forcluido. Esto es importante porque yo ya entiendo que necesita que ustedes tomen más contacto, que lo hablen, que lo digan al frente de un espejo y todo lo demás. Pero para ser precisos, no podemos decir no hay significante nombre del padre. Ha sido forcluido. Profe, ¿eso quiere decir que de todas formas se experimentó? O sea, que estuvo en un momento, pero lo procesó. Ahí no, porque ahí donde lo que vos hablas, José, tendría más que ver, aunque había que darle una vuelta y lo vamos a ver en clases, tiene que ver más con la renegación en la perversión. ¿No? Lo que vos decís como algo primero existió y después fue, bueno, sí, en la perversión sí, algo ha sido aceptado y denegado. En la psicosis no. Sí, a mí se me confunden un poco los dos términos, por eso. Claro. No es lo mismo la denegación que la forclusión. Bien, sí. Gracias, profe. Porque en la perversión sí está la afirmación primordial. Sí ha sido firmado. En la psicosis, ahí donde debería haber habido una afirmación, lo que hubo fue un rechazo. Sí, Raúl. Consulta, profe. A ver, es decir, falta la afirmación primordial, ¿no es así? Sí. Es decir, que hay afirmaciones primordiales, prima facie, que deberían sí o sí existir. Claro. El nombre de padre es una de ellas. No es que hay afirmaciones en plural. Lacan no lo No, dice no, no. en plural. Hay una afirmación eso quería preguntar. primordial. Bien. A ver, pero hay alguna afirmación primordial, porque yo lo que intento siempre en este sentido es que ustedes no entiendan de que la psicosis es una estructura, un tipo de clínico deficitario y que los neuróticos, nosotros lo tenemos, lo que ellos no tienen. No, sino que la estructura del lenguaje se conformó de otra manera, porque en las histerias faltan inscripción simbólica de la sexualidad, porque la neurosis obsesiva no se inscribió el significante de la vida y la muerte. Es decir, siempre hay significantes que quedan por fuera del orden de lo simbólico. No es que los neuróticos tengamos todos los significantes inscriptos, ordenaditos, divinos. Bien. Perdón, voy a usar un término muy simple, es decir, que a cada uno le falta un patito distinto. Gracias a Dios. Bien, gracias. Porque el tesoro de los significantes, que nosotros lo entendemos en la parte de abajo del grafo como el piso del enunciado, claramente es descompletado la enunciación porque el otro no tiene todos los significantes y el sujeto está barrado. Entonces, todos los significantes no están. Eso está clarísimo. Por eso es que existe el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente da cuenta de que hay significantes que faltan. Y no tenemos un ser. Si no, nosotros seríamos igual a la cosa. Hay una distancia entre la cosa y el sujeto del inconsciente. Bien.
En el caso particular de la psicosis, entonces hay un significante primordial que no está inscripto. Exacto. Ese significante Gracias, profe. es el significante nombre del padre. Es un significante que, para decirlo, Raúl, más fino, ha sido forcluido. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué dice Lacan? Bueno, explica qué es lo que pasa, digamos, con aquello que ha sido forcluido. ¿Por qué? Y porque dice, todo aquello que cayó bajo represión, ¿cómo retorna? Todo aquello simbólico que ha caído bajo represión, retorna en el mismo registro. Retorna en el registro simbólico. Aquello que ha sido reprimido, por contar con esa afirmación primordial, retorna en lo simbólico. Síntomas, lapsus, no es mi madre, el equívoco, todas las formaciones del inconsciente que nosotros conocemos tradicionalmente. ¿Se fue la profe? ¿Hay algún ayudante en la clase? Sí, hablo y le escribo. Compas, a la profe se le cortó la luz. Ahí dijo que esperen un ratito y ya vuelve. Esperen unos segundos. Ok. Gracias. Juli. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, profe. Ay, chicos, no. Sí. Es la clase está muy compleja. Bueno, vamos a ver lo que se puede hacer, porque yo estoy con los datos. Se corta todo, profe. O sea, se me cortó la luz. Entonces, si esto no funciona, me tendré que pagar la cámara, porque no creo que pueda llevarlo con la... Profe, es como que se le está entrecortado. Se escucha entrecortado, apaga la cámara, profe, a ver. A ver, ahí, ¿se me escucha mejor? Profe. Ahí se escucha mejor. Ahí apagué la cámara. ¿Ahí estamos? Sí, profe, con la cámara apagada Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, ay Dios. Vamos a hacer lo posible. Con la cámara apagada me parece que podemos llegar a funcionar un poquito mejor. No sé dónde había
de que lo reprimido retorna a lo simbólico, y hablaste de la formación del inconsciente, el laxo, y bueno, ahí vas a hablar de lo forfluido, sería. No. ¿Qué pasa cuando ha sido forcluido? ¿Cómo retorna eso? Bueno, dice Lacan, unas páginas más adelante, reaparece en lo real. Retorna en lo real. Ahora podemos articular el texto de Freud de la negación con esto, y por supuesto, porque para que la negación sea posible, es decir, la negación como posición enunciativa, es necesario que haya un tiempo lógico primero. La negación es un tiempo lógico segundo. Es necesario un tiempo lógico primero, es decir, que haya una veiajum primordial. Lo saca Lacan de esa experiencia clínica que nos da datos de los retornos de lo reprimido, y Lacan lo piensa en tiempos lógicos. Para que haya una negación, tiene que haber un tiempo previo lógico. Ese tiempo previo lógico es la veiajum. Es decir, la inscripción simbólica ¿de qué? Del significante nombre del Padre. Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Lo que está diciendo Lacan es explicar con otras palabras, digamos, de otro modo lo que yo les expliqué en el texto de Freud. Que lo que hace es tomar el texto de Freud, tomar el par afirmación y negación, y entenderlos en dos tiempos lógicos distintos. La negación es posterior ¿a qué? A un tiempo lógico previo, que es el de la afirmación primordial. ¿La afirmación primordial de qué? Del significante nombre del Padre. ¿Ahí va? Sí. Bien. Esa negación es índice de lo inconsciente, que es lo que nos decía Freud. ¿Qué nos decía Freud? Que la negación daba cuenta de qué? Del retorno de lo reprimido. Yo les doy un ejemplo. No es lo mismo decir para que ustedes se den cuenta de la calidad enunciativa. Volvió la luz, pero esperen que se me conecte todo de nuevo. Pero bueno, ya me voy a poder conectar con cámara. No es lo mismo decir, las elecciones fueron transparentes. Imagínense un político cuando sale la junta electoral y dice, las elecciones, los comicios se han desarrollado con tranquilidad, lo que nos venimos escuchando siempre, han sido transparentes. A que salga un político a decir, yo no digo que haya habido fraude. Cuando uno escucha eso, uno ya imagina urnas abiertas, manos que se meten, urnas voladoras, ¿no? No es lo mismo decir una afirmación que un contenido esté precedido por una negación. No es lo mismo decir las elecciones fueron transparentes a decir yo no digo que haya habido fraude. Introduce otro significante, fraude. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Claro, es como decir, yo nunca diría que hubo fraude en las elecciones. Ahí ya la calidad enunciativa pone en otra posición al que está hablando. Absolutamente. Ahora, vuelve a decir Lacan esto de que aquello que no fue inscripto, que fue rechazado, fíjense en que él utiliza rechazado y forcluido como sinónimos.
rechazado, forcluido del orden simbólico, reaparece en lo real. Y así es como Lacan explica el fenómeno alucinatorio, como un retorno en lo real de aquello que ha sido excluido, que ha sido rechazado, eso que no logró ser inscripto en el orden de lo simbólico. Y después toma el esquema Z. Esperen que quiero ver si yo ya me puedo conectar desde la compu porque se me hace muy difícil con el teléfono. Ahí estamos. Sí. Sí, profe. Bien. Y ahí lo que hace, más allá de explicar a la alucinación en este sentido, como un retorno de lo real, diferente a lo que planteaba Seglas, por ejemplo, que son textos que yo les digo, estudienlos, ¿no? Yo no sé si el profe Suen llegó a darlo en el teórico pasado o si lo tiene que dar todavía. Ah, sí, lo tiene que dar con una cuestión preliminar. Pero la psiquiatría siempre explicó la alucinación como una falla en la percepción, ¿no? Hay algo de los sentidos que falla y hace que percibamos objetos que no están en el campo de la realidad. Lacan le da una vuelta, ¿no? A todo eso y explica la alucinación como el retorno en lo real de aquello que no pudo ser inscrito en lo simbólico. Si leyeron el caso Schreber, podemos ver cómo aquella representación primordial que fue rechazada, que fue forcluida como cuál es la representación base del caso Schreber. Que él cuando estaba en un momento de duermevela tiene se imagina o dice como el que qué lindo sería ser una mujer en acoplamiento, digamos. Exacto. Esa representación es, dice Freud, en términos es intolerable y se produce el rechazo. Eso ya lo había dicho Freud. O sea, Lacan está diciendo, le está dando una vuelta a cosas que había dicho Freud. Eso queda forcluido. ¿Y cómo vuelve eso en Schreber? ¿Cómo retorna?
Con todo el cuadro, profe, de que él desarrolla las alucinaciones, lo que tiene, que habla, que Con dice un que habla delirio con... persecutorio. Retorna como delirio, pero está bien, ustedes me están dando los elementos conceptuales, pero retorna en Fletching, me manda a los enfermeros que me quieren violar. Empieza a sentir lo que se llama la emasculación de cómo los nervios y todo lo demás y ese cuerpo se está transformando en una mujer. Y para que eso se le vuelva soportable, él dice, bueno, es la misión, porque pasa del delirio persecutorio. Me estoy yendo en los textos del práctico, no me quiero ir tanto, pero pasa de ese delirio persecutorio, de que lo quieren violar, de que los enfermeros, el almicida y todo lo demás, al delirio de grandeza, porque no es lo mismo ser la mujer que se violan los enfermeros a ser la mujer de Dios. Y que entonces, va a crear una nueva... Exacto, y que va a crear esta nueva raza, los escreverianitos, digamos. No es lo mismo pasar de ese rechazo de esa representación, primero en un delirio persecutorio, donde el yo está totalmente devastado. Imagínense la construcción de un delirio, donde el almicida es tu médico, vos estás internado, él comanda a los médicos de la nueva clínica y te quieren violar. Ese es el delirio, devastador para el yo. Ahora, construye un delirio que es más benevolente para el yo. Él es una mujer, de acuerdo, es la misión que Dios, ya no es Fletching, es Dios, tiene encomendado para él. Dios la eligió como su mujer. Entonces, la mujer en el momento del acoplamiento de esa representación que fue rechazada, fíjense en las modificaciones que se hacen en esa representación a partir del delirio, las formas que va tomando el delirio. Profe, o sea que el delirio va cambiando, puede ir... Sí. Sí. Gracias. Son diferentes intentos de reconstrucción del mundo el delirio. Y en la paranoia tiene la característica de que eso logra cierta sistematización, por lo tanto, cierto ordenamiento. En las esquizofrenias, ustedes recuerdan los textos de Bloiler, los delirios son muy volátiles, muy poco sistematizados, no logran darle un marco, no logran poder otorgarle una nueva realidad, ¿no? un nuevo cuadro. Sí, Loana. Profe, me mareé en un momento, pero quería confirmar, lo reprimido retorna en lo simbólico y lo forcluido retorna en lo real. Claro. Genial, gracias. Es decir, en la neurosis, aquello que ha sido reprimido retorna en las formaciones del inconsciente que nosotros conocemos. Los síntomas, los lapsus, los sueños, retorna en elemento simbólico. Genial, gracias, profe. Ahora, en la psicosis, aquello que fue rechazado del orden de lo simbólico retorna en el fenómeno psicótico. Así explica Lacan en el seminario 3, ¿no? Los fenómenos psicóticos. ¿Cuáles son los fenómenos psicóticos? Bueno, el delirio, la alucinación, los alaridos, los ruidos, que todos los encontramos en el caso Schreber. Y ahí se adentra en otra cuestión fundamental,
Lacan y retoma el esquema Z o el lambda. El esquema Z, ustedes recuerden de que había 4 puntos que daban cuenta de los 2 registros, imaginario y simbólico. ¿Y qué nos explica Lacan? ¿Qué pasa en la psicosis? Porque no tan solo ha habido efectos simbólicos, sino que hay efectos imaginarios en la psicosis que son muy fuertes. En la neurosis, dice Lacan, el yo y los objetos, es decir, el A y el A', están interceptados por el registro de lo simbólico. Toda relación imaginaria en la neurosis está cortocircuitada por el registro de lo simbólico. Ahora, en la psicosis, en la alucinación verbal, porque no es que todo el tiempo el psicótico está así, durante la alucinación verbal, lo que se produce es un achatamiento del esquema Z. Es decir, el sujeto queda reducido al yo. Es decir, el sujeto habla desde el yo. No es algo que escucha como proveniente de él, sino que retorna desde afuera. Profe, acá en el texto dice algo de... Nos muestra al sujeto totalmente asumido bajo el modo instrumental. ¿Qué significa ese modo instrumental? Ese modo instrumental tiene que ver con una reducción del sujeto. El sujeto pierde sus características tal y como nosotros lo hemos entendido en psicoanálisis. Hay un achatamiento, una reducción del registro de lo simbólico al registro imaginario. Por eso es que dice, el sujeto habla desde el yo. Gracias, profe. Y no puede, el sujeto no puede reconocerse en aquello que retorna desde afuera. ¿Ustedes saben lo que es la alucinación verbal? Porque a lo mejor no saben y ahí por eso se les dificulta. No, profe, no me doy cuenta. La alucinación verbal, el paciente habla, todo el tiempo está hablando, pero a eso lo entiende que viene desde afuera. No advierte que él lo produce, que es él, que es su propia voz. ¿Como si hablara otro? Como si hablara otro. Es hablado. Exactamente. Es decir, como si fuese controlado por un ente externo a él que quisiera hablar como qué sé yo, esos muñecos de... No, tampoco. Ah, Tampoco. Sino que él no advierte que eso que escucha está producido por él. Por su propia voz. ¿Es como si escuchara a otro? Claro. Su voz, Lucía, su voz le proviene desde afuera. Profe, es como el caso Marrana, que ella lo dice, pero escucha como... Claro, exacto, eso es una alucinación. Eso es una alucinación verbal. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es como si no se reconociera, es como si fuera otra persona en que lo está hablando directamente, no él. Algo así. Lacan dice lo siguiente: el sujeto no puede reconocerse en eso que retorna.
Ahora les leo una partecita. Dice, en el sujeto psicótico, les leo una parte de la página 26 del seminario 3. En el sujeto psicótico, en cambio, ciertos fenómenos elementales, y especialmente la alucinación, que es su forma más característica, nos muestran al sujeto totalmente identificado a su yo con el que habla, o al yo totalmente asumido bajo el modo instrumental. Él habla de él, el sujeto, en los dos sentidos equívocos del término. Esto es realmente lo que se presenta en el fenómeno de la alucinación verbal, en el momento en que aparece lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad que es la característica fundamental del fenómeno elemental. El sujeto literalmente habla con su yo, y es como si un tercero, su doble, hablase y comentase la actividad. ¿Saben por qué nos cuesta tanto entenderlo? Porque se aleja mucho de la realidad, digamos, de nuestras experiencias. Cuando yo les hablo del sueño, del chiste, de los síntomas neuróticos, a todos se nos vuelve más aprehensible. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Es muy difícil cubrir esto de algún paño de realidad de la experiencia que hayamos tenido. Pero es esto, el sujeto habla con su yo y hay un desdoblamiento ahí. E incorpora un tercero que es su doble, que es el que de alguna manera atestigua todo ese tipo de actividad. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En una parte del seminario habla como de la amenaza de castración. Me cuesta un poco pensarla tipo en lo que vimos en la unidad 3. Si quiere le leo la parte que dice. A ver. Dice, puede ocurrir que un sujeto rehúse el acceso a su mundo simbólico de algo que sin embargo experimentó y que en esa oportunidad no es ni más ni menos que la amenaza de castración. Juana, vos sabés que a mí me cuesta identificar de qué estamos hablando, en qué párrafo está. Decime la página. No lo tengo por página, pero es en la parte 3 del capítulo 1 del seminario 3. Capítulo 1, parágrafo 3. Capítulo, sí, parte 3. En la primera página, sobre el final lo tengo yo, pero... Antes del esquema Z está. Antes del esquema Z, ajá. Profe, es en la página 23, hacia el final. Ah, no, bueno, pero ¿cuál es la dificultad que tenés en entender esto? O sea, me cuesta pensarlo como lo que vimos en la unidad 3, de esto de la amenaza de castración. O sea, cómo es que se da o qué es lo que falta en la psicosis.
se da otra cosa, no es que falte. ¿No? Lo que está diciendo, pero ustedes recuerden que la castración no es que ni falta ni hay un pene. No se trata de eso la castración. Estamos hablando de que la ley se instale. La ley es ordenamiento simbólico, no es deja de tocarte el pito, no es esa la ley, ¿no? Ni es esa la amenaza de castración. Es que haya algo que haga de tope a un deseo materno que ubique al niño como falo imaginario, es decir, como objetito de la madre. Frente a ese desenfreno, frente a ese lugar, algo hace tope. La ley. La ley en todo lo que corresponde la ley. Nosotros hablamos normativizados. Es como cuando les explicaba instancia de la letra. La casa es roja. Esa es la normativa. Eso es ley. Por lo tanto, eso es registro de lo simbólico. Cuando hablamos de amenaza de castración y de castración, es una castración simbólica. Es cómo ha actuado, cómo ha operado la ley. La ley del padre que no es el papá, la ley que pone freno a algo que no tiene ley, que es el deseo materno. Que no se rige por una legalidad. Por lo tanto, es ilimitado. ¿Ahí se entendió? Sí, un poco más lo entendí, igual me cuesta un poco como elaborarlo, pero, o sea, lo que quiere decir es que en el caso de la psicosis, la ley estuvo, pero no se inscribió, o sea, la rechazó. La ley fue rechazada. El significante nombre del padre fue rechazado, forcluido. ¿De dónde? Del sistema simbólico. Por lo tanto, hay una tendencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a la imaginarización de los lazos. Los lazos, en la psicosis, no pueden ser entendidos en términos otro barrado, sujeto barrado. A ver, el sujeto barrado es estructural y el otro barrado es estructural. Nos concierne a todos los seres hablantes. Lo que ocurre es en la psicosis que frente a determinados fenómenos psicóticos, como es una alucinación, como es un delirio, ese otro pierde las características de la barradura, por así decirlo. Me llegué a escuchar Muñoz hablando en este lenguaje coloquial, pierde las características de la barradura. Pero Dios, ¿cuál es el problema para Fletching de Dios? Que Dios lo ama mucho, lo ama tanto que se lo quiere coger. Y lo quiere como mujer para poblar de nuevo a la humanidad. Es decir, ese otro, ese gran otro, y en realidad me estoy adelantando un poco para poder responder a la pregunta de la compañera, ese gran otro que se ofrece como una garantía, nosotros podemos creer o no creer en Dios, no importa. Dios es un significante. Que le podemos poner un no o un sí adelante, es otra historia, es un detalle menor. Pero nosotros a Dios lo tenemos a distancia. ¿Estará? ¿No estará? Anda a saber. Y así vivió Fletcher, así vivió Schreber. Hasta que, ¿qué pasó? Pierde ese registro de lo simbólico Dios, y Dios se vuelve alguien que lo quiere coger.
Es decir, lo que se produce es una reducción de lo simbólico a lo imaginario. Dice Lacan, el problema es que Dios lo ama mucho. ¿Lo ama cómo? Lo ama imaginariamente. El amor es imaginario. El amor, ustedes saben que se traza ¿dónde? El amor, el erotismo, el odio, ¿a dónde se trazan? En el eje imaginario. Pertenecen a emociones, sentimientos imaginarios. Entonces, en la psicosis lo que ocurre, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la castración, que aquello que fue forcluido tiene efectos en lo real, como retorno en lo real, y tiene efectos imaginarios. Se produce una imaginarización en algunos lazos. ¿Se entiende? Sí. Hay un pegoteo imaginario. Y tal vez, una preguntita más tengo con respecto a eso, tal vez, no sé, no esté bien la pregunta, pero esto de, o sea, que no esté inscripto el significante nombre del padre, la ley, digamos, ¿es una falla de parte del significante nombre del padre o del sujeto mismo? El sujeto del inconsciente. Yo te hago una pregunta, Juana. Sí. El sujeto se constituye en el campo del otro. Sí. Se fue de nuevo la profe. Están malísimas las conexiones, a mí se me corta cada rato. ¿Se me escucha ahí? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien, falta mucho para que termine el teórico, debiera que al menos si poder terminar de dar el teórico. La pregunta... Se corta, profe. No se está escuchando, profe. ¿Cuál es el siguiente? El sujeto se constituye en el campo del otro. ¿Es factible pensarlo en estos términos? Con determinada combinatoria que dan ciertos resultados. En la neurosis hay una combinación significante, damos. Y a la ley tenemos una relación perfecta con la ley. En realidad, el neurótico tiene una relación... Meli, perdón, pero se está cortando, no se escucha. Pésima con la ley. Tan pésima que necesitó reprimirla y que toda su vida padece los efectos de esa ley. En la psicosis, por otro lado, esa ley fue rechazada. A ver, ¿se escucha ahí? Se corta todo el tiempo. ¿Se escucha ahí? Ahora te escuchamos, pero se corta, digamos. ¿Hola?
Profe, te escuchas y de pronto se cae y así. Se escucha un ratito y se corta, se escucha un ratito y se corta. A ver si ahí vamos un poco mejor. ¿Ahí un poco mejor? Sí, desde ahora no se está cortando. Sí, ahí se escucha mejor. Bien. Lo que yo le decía a Juana, y esto va para todos, ¿no? No podemos pensar en términos de otra edad. Los elementos están combinados de determinada forma. ¿Ahí vamos o se cortó de nuevo? Se volvió a cortar. Sí, se corta de vuelta. ¿Qué problema? No sé cómo vamos a hacer. Bueno, voy a tratar de hablar despacio, a ver si logran entender algo entre los cortes. ¿Ahí se escucha? Hasta ahora sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se fue la profe? Sí, ahora le escribo. ¿No será mejor que grabe la clase? Muy cómoda es la clase desde la casa, pero el problema es ¿cómo se resuelve? A ver si ahí mejora. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, lo que yo les estaba diciendo es que para no caer en la cuestión más imaginaria de quién falló, es porque el padre no intervino, es porque la madre no dio, digamos, toda esa cuestión imaginaria se puede resolver si nosotros pensamos que la estructura del lenguaje, bajo determinadas combinaciones, con ciertos elementos disponibles o no disponibles, qué pasa con cada cosa, tiene determinados efectos. El neurótico no es que inscribió la ley y la pasa bomba. El neurótico no solo que ha tenido que reprimirla a la ley, al significante nombre del padre, sino que padece durante toda su vida de sus efectos. ¿Hasta ahí vamos? Alguien que me conteste porque no sé si es que se corta o por... Bien. Sí. En la psicosis, eso que fue rechazado retorna en lo real, que es otro modo de padecimiento. Entonces, la combinatoria de ciertos elementos estructurales del lenguaje tienen efectos
yo les pido que hagan un esfuerzo, yo sé que es un esfuerzo, de no imaginarizar. Estos son elementos. Ustedes imagínense que es como si fuera una ecuación matemática. ¿Se aplica la propiedad o no se aplica la propiedad? ¿No? Y si separo en términos, como corresponde, voy a tener un resultado. Y si me olvidé de separar en términos, como hacíamos en sexto grado o en quinto grado, el resultado de la ecuación va a ser otra. Así lo deben pensar. Porque si ustedes llevan a, no, bueno, pero si el sujeto no permitió que se inscriba porque el padre, porque la madre, eso ya empieza a estar raro todo. Y los cálculos van a ser muy inexactos. Entonces, otra cuestión muy importante. Primero les quería leer, antes de ir a la clase 6, acá hay una cuestión muy importante porque nosotros lo hemos trabajado en instancia de la letra, ¿no? Dice acá en la página 33, ya desde esa época subrayo con firmeza que los fenómenos elementales no son más elementales que lo que subyace el conjunto de la construcción del delirio. Son tan elementales como lo es en relación a una planta, la hoja en la que se verán ciertos detalles del modo en que se imbrincan e insertan las nervaduras. Hay algo común a toda la planta que se reproduce en ciertas formas que componen su totalidad. Asimismo, encontramos estructuras análogas a nivel de la composición, de la motivación, de la tematización del delirio y a nivel del fenómeno elemental. Si se me permite la expresión, está en obra en el delirio, ya lo consideremos en una de sus partes o en su totalidad. Lo importante del fenómeno elemental no es entonces que sea un núcleo inicial, un punto parasitario, como decía de Clarenbauch. En el seno de la personalidad alrededor del cual el sujeto haría una construcción, una reacción fibrosa destinada a enquistarlo, envolviéndolo e integrarlo al mismo tiempo, es decir, explicarlo como se dice a menudo. El delirio no es deducido, reproduce la misma fuerza constituyente, es también un fenómeno elemental. Es decir, que la noción de elemento no debe ser entendida en este caso de modo distinto que la estructura, diferenciada y reductible a todo lo que no sea ella misma. Lo que está diciendo Lacan es exactamente lo que acabo de decirle. Los elementos están presentados de determinada forma en la estructura. Eso tiene efectos. Uno de esos efectos en la psicosis es el fenómeno elemental, que lleva, por así decirlo, en su ADN a la estructura toda. Es decir, cada uno de los fenómenos elementales que presentaba Streber hablaba de la forclusión, de esa representación. A partir de esa base se desprenden los elementos y los elementos dan cuenta de esa estructura. No deben ser entendidos por fuera. La metáfora que utiliza Lacan es, si yo encuentro una hoja de árbol, a partir de esta hoja yo puedo deducir la estructura del árbol completa. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. En la clase 4 del seminario 3, lo que hace Lacan es establecer una diferencia entre neurosis y psicosis. Es bastante insistente con este tema, me parece que también el armado del cronograma va en ese sentido, que son un punto crucial para que ustedes entiendan la psicosis. Entonces, lo que ahí plantea es volver a decir lo mismo, que aquello que ha sido reprimido en la neurosis
retorna en los síntomas. Y que aquello que ha sido forcluido en la psicosis retorna en lo real, pero además retorna desde el exterior. Porque en la neurosis, en realidad, los síntomas siempre de alguna manera se le imponen al neurótico, pero los adjudica hacia sí. Le cuesta más, yo no sé qué me pasa desde hace un tiempo, si la verdad es que mi vida viene fantástica, pero no sé por qué estoy teniendo tal cuestión. Siempre como una cierta distancia, al yo le cuesta muchísimo, hay una distancia entre el yo y el sujeto. Entonces el yo siempre lo siente como algo medio extraño. Ahora, ese nivel de extrañeza en la neurosis es distinta a la psicosis, porque en la neurosis, si bien el yo lo siente el síntoma como algo extranjero, se lo adjudica. Algo me pasa. Retorno de lo reprimido en lo simbólico, en los síntomas. Ahora, estamos hablando del mismo tejido, de la misma estofa. En la psicosis esto proviene desde el exterior. Le hablan los pájaros, le dan indicaciones divinas a Schreber, ¿no? Ve su propio obituario en el diario. ¿Saben lo que es eso? ¿Obituario? Sí. Ve Sí, en la página, aviso, claro, el aviso de su muerte. exacto, ve el aviso de su propia muerte en el diario. Entonces, eso real, ese retorno de lo real, viene en una situación de extranjeridad absoluta, le proviene desde el exterior. Y por otro lado, esto es muy importante, y es porque podríamos decir, vieron que hay como una tendencia, en realidad un sentido común, de que el loco no se sabe que está loco. ¿Lo han escuchado eso? Sí, profe. Sí. El psicótico sí se da cuenta que está alucinando. No es el problema, dice Lacan, si cree que esas alucinaciones son producciones de él o si cree que verdaderamente sucede en la realidad efectiva. No es esa la característica fundamental de la psicosis. Lo que es un punto crucial, diferencial casi les diría, es la certeza de que eso se le dirige, de que eso le concierne. No puede salir de eso que le apunta. ¿Por qué? Porque lo que hace es lo siguiente, te dice, me están siguiendo 3 autos rojos. Uno a lo mejor se da vuelta y los 3 autos rojos están, sí, está perfecto. Están los 3 autos rojos. El problema es la construcción que hay sobre esos 3 autos rojos. ¿No? Que lo está siguiendo la CIA. Le apunta, se le dirigen. Y el psicótico, en realidad el sujeto de la psicosis, para respetar, digamos, la propuesta de Muñoz, el sujeto de la psicosis no puede deshacerse de esa indicación, de eso que se le impone. Esa es la certeza. La otra vez
habíamos ido con unos amigos psicoanalistas, porque si no estos chistes, imagínate que con otro grupo que no sean psicoanalistas se mueren de aburrimiento todos y lo bien que hacen. Pero terminamos de comer y nos traen de regalo 3 galletas de la fortuna. Y resulta que, casualidad, sugestión, lo que ustedes quieran, lo que abrió cada una de las galletas de la fortuna de los 3 era tal cual. Y dijimos, imagínense si en esta mesa hubiese un paranoico, ¿no? Eso se le volvería de que el mozo me conoce, por eso me trajo la galleta de la fortuna, y yo a partir de esto tengo que hacer otra cosa, investigar quién es el dueño del bar. Digo, la neurosis tiene la capacidad de fingir demencia. Tenemos una capacidad muy graciosa en algún punto de fingir demencia. De decir, bueno, ponele, ¿no? O uno va caminando por la calle y a veces que dice, che, ¿dijeron Melissa? El neurótico que dice, no me importa, tengo cosas más importantes que hacer. En la psicosis se le dirige, no puede correrse de eso que se le apunta. Eso es por el mecanismo de proyección, ¿o no? Digo, que tenga la certeza de que algo de afuera lo persigue o le quiere hacer daño, no es... Freud lo explicaba en términos de proyección. Exacto, José. Lacan lo dice de otra forma, es que aquello que ha sido forcluido en lo simbólico retorna con este nivel de certeza. Bien, gracias. ¿Alguien había, porque les cuento que estoy con el teléfono y no puedo ver los chats? ¿Alguien hizo alguna pregunta? No, estoy viendo el chat y no hay preguntas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Esa certeza también es un fenómeno elemental o creencia delirante. Y después Lacan en la página 111 dice, matriz de certeza que confiere a su testimonio un relieve esencial. El delirante, dice Lacan, prescinde de la realidad. No es que él le importa andar buscando si eso en la realidad efectiva sucedió o no. No la necesita. El neurótico, cuando sospecha que le están siendo infiel, va, se fija, si alguien baja del departamento, bueno, no es recomendable, ¿no? No hagan esto en sus casas. Pero esto suele suceder. Van, revisan, empiezan alguna indagación, buscan un teléfono, porque en realidad hay una fuerte tendencia a querer encontrar algo, ¿no? Van, buscan el teléfono, construyen sentido, quieren apresar la realidad. La psicosis, el sujeto de la psicosis, no la necesita. ¿Por qué? Porque sustituye a la realidad una certeza. Yo tenía una paciente que empezó a partir de una situación nimia, porque uno no sabe cuándo el huracán va a empezar a devastar todo. Se trata de una mujer grande, como de casi 60 años, que hace muchísimos tiempos que está casada, con hijos, y tienen un matrimonio amigo, muy amigo, amigos de toda la vida, chicos. Han compartido vacaciones juntos, han criado a los hijos juntos. En un momento ve que el marido le estaba escribiendo por WhatsApp un mensaje a la mujer de ese matrimonio amigo.
se desató un delirio de celos inconmovible. Como dice Lacan, es inquebrantable, que no necesitaba de la realidad efectiva y que la realidad efectiva tampoco la calma. Porque ¿qué es lo que hace su hijo mayor? Su hijo mayor le dice, mira mami, si el papi te está engañando, yo voy a ser el primero que voy a acusar recibo de alguna manera y lo voy a interpelar. Entonces el hijo lo que hace es, a través de la compañía de teléfono, no sé qué conocido tenía, y empieza a hacer una búsqueda, fíjense, ¿no? Hace una búsqueda de si verdaderamente hay algún tipo de contacto extra entre estos números de teléfono y todo lo demás, le trae la prueba, lo que nunca le hace una psicosis, porque no necesita de la realidad. Su certeza ha sustituido a la realidad. No importa si el hijo le trajo todos los movimientos, las conexiones de un teléfono con otro, que su delirio de celos permaneció inquebrantable. Ella se llamaba, a sí misma, la del problema soy yo estoy enferma. Entonces, pensar que el sujeto de la psicosis no se da cuenta es un error. Sí se da cuenta. Ahora, la creencia delirante ha sustituido todo examen de la realidad. No, pero ¿cómo te vas a ir a la CIA? Vos le explicas, no, no te vas a ir a la CIA. Los autos rojos, es más, ya se fue uno para Barrio General Paz, el otro para Alta Córdoba, el otro para el Cerro, no le importa. No necesita eso, ni lo va a aliviar. Y si desde el lugar del analista, sea la profesión que ejerzan, tanto psicólogos como AT, ustedes empiezan a querer debilitar el delirio con este tipo de información de examen de la realidad, los va a englobar el delirio. Y bueno, ¿cómo se hace? Se escucha. Porque la palabra del psicótico no viene a pedirte nada a vos. El delirio en la psicosis no te necesita más que como testigo. Nada más. En todo caso, lo que habrá que ver es tratar de establecer una red por fuera del delirio. Entonces, que haya algo de lo simbólico que lo empiece a atar y a sostener por fuera del delirio. Sí, Raúl. Profe, ¿es por eso que Freud decía que no se podía analizar? Claro, no se lo puede En interpretar. el hecho de que al no conectar... Claro, exactamente. Sí, yo le llegaba a decir a esta paciente, lo que pasa es que en realidad tu papá y tu mamá... Llegaba a hacer una interpretación al modo de la neurosis. Cuando uno empieza a recabar información en la neurosis, empiezan las asociaciones, las interpretaciones, los equívocos. En la psicosis se puede intervenir. Ahora, los modos de intervención son distintos. No se pueden hacer esos juegos significantes. Cuando es una persona que ya no puede hablar de corrido, donde la cadena evidentemente da señales, y ustedes lo han visto en las unidades de psicosis, los fenómenos de cadena rota. Entonces hay que tener cuidado cómo se interviene frente a esto. No,
Vos no vas a ser quien va a salvar al mundo de la tercera guerra por el agua. Vos no vas a matar a Putin porque no tenés ni plata para viajar o para comprar tu pasaje a Rusia. No podés decirle eso a un paciente, ¿no? Porque prescinde de eso. Y te vas a volver un otro amenazante probablemente. Porque vos le estás dando indicaciones y es el lugar de las indicaciones, el lugar de la ley, el lugar del saber. Durante estos momentos de eclosión en la enfermedad, hay que tratar de deshacerse de esos lugares que dan cuenta del lugar que ha sido forcluido, que es el lugar de la ley. Fleshy, que lo tenían en un portarretrato de la casa, ¿no? Que era el médico amado, no tan solo por él, por su mujer, el agradecimiento y todo. ¡Ojo! Porque se volvió el primer perseguidor. La otra vez recibo una tesis, esto lo digo para adentrarnos en lo que viene para ustedes también. Recibo una tesis diciendo de que en realidad en una institución el trabajo debía pasar del somos dos al nosotros. En una institución con pacientes afectados por la psicosis. Yo digo, ¿qué hicieron con los contenidos de Psicopato? No hay un nosotros. Nunca con un paciente. Ni psicótico, ni neurótico, ni pónganle el nombre que quieran. ¿Ustedes saben los efectos que puede haber de esa relación imaginaria? Y los efectos que tuvo Fleming. Nalmicida. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. José, te escucho. Profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, alguien que ya, o sea, tiene tuvo algún contacto con el cuadro que tiene o algo así, ¿podría ser un parámetro, por ejemplo, hacerle ver si el pensamiento que está teniendo, si no puede dudar de eso, digamos? Como para esa persona reconocer que eso es un delirio. ¿Sabes lo que pasa, Josefina? Es que no importa. Yo me acuerdo que tenía una paciente que me decía, en este momento al lado tuyo yo veo todos brillitos. Yo estoy alucinando, Meli. Digamos, no es, y Lacan es muy claro en esto. No es ese el punto clave de la psicosis. Ellos se dan cuenta que están alucinando. Pueden darse cuenta, tranquilamente. Claro, entonces de última o sea, le serviría a la otra persona, por ejemplo. Si puede No, flexibilizar un poco el... Le preguntaba, vamos a poner un nombre supuesto, Sofía, ¿a vos te asustan los brillitos? ¿Te distraen? ¿Te molestan? No, para nada. Se acostumbró que cada vez que entraba al consultorio, ella veía o sombras o brillitos, diferentes cosas. Y ella podía estar en sesión lo más bien, totalmente alucinada.
Agustina. Perdón. No, Gabriela, pregunta. No, yo pensaba entonces, ¿cómo es? No sé cómo llamarlo, pero ¿cómo es esta sesión? Trato de imaginarme una sesión con una persona así, ¿qué es lo que dice o qué es lo... No entiendo. Yo les digo que esta paciente que veía brillitos y sombras y todo lo demás, ella siempre tuvo la decisión de ser médica. Y en algún momento vi, o al menos me interrogué, qué efectos podía haber con una carrera donde los niveles de exigencia y la ley no son los de psicología, y eso les puedo asegurar. No tan solo porque atiendo estudiantes de medicina, sino que soy muy amiga de profes de medicina, ¿no? Entonces, el lugar de la ley es muy distinto ahí. Y en algún momento me interrogué y la acompañé. Y ella tenía mucho miedo de no entrar en medicina, entonces se había anotado en medicina y nutrición. Entró a las 2. Está en 4º año de medicina. ¿Ah? 4º año de medicina, impresionante. Por eso digo, pensar en la psicosis en términos deficitarios es un error. Es una estructura del lenguaje que tiene una combinatoria distinta a la neurosis, ¿no? Y que en la medida en que ese delirio no afecte, que pueda continuar, que las alucinaciones las empieza a desacreditar, le termino diciendo esas boludeces que a mí me pasan, a las alucinaciones. Entonces, no imaginé eso nunca. Entonces, ese es los errores y los preconceptos que hay que empezar a sacarse, y para eso me parece que psicopatología es una materia crucial. Nosotros no vamos a hacer el bien con el paciente, ¿no? Nosotros no le vamos a ir a dar nada que a ellos les falte, ni le vamos a hacer tomar la poción mágica de la curación. A nadie. Porque el saber está del otro lado. Entonces, el hacer nosotros, creamos un dispositivo entre los dos, paciente y terapeuta, paciente a T, para favorecer. ¿Favorecer qué? ¿Y cómo sabes que lo que estás haciendo favorece? Favorece un taller de tela, en la medida en que el paciente tenga ganas de pintar telas. Sino todo es un discurso que es un discurso médico. Al saber lo tengo yo, y yo te tengo que decir que si vos pintas mandalas, te vas a tranquilizar. Ustedes se dan cuenta de grados de estupidez, ¿no? De debilidad mental entendida como se entiende en el psicoanálisis. Debilidad mental es creer en el yo sé, yo soy la psicoanalista, yo soy la psicóloga. Sí, Tamara. Sí, es Tamara, porque veo los nombres cortos. Hola, profe, ¿cómo está? Tengo una duda, es como lo que decía la compañera, es como que no entiendo qué se habla en la terapia, digamos. Si... De lo que el paciente quiere, siempre, no importa quién. Ah, bien. Gracias. Freud dijo, asociación libre, hable de cuanto se le cruce por la cabeza. Lo que quiera. Ay, no sé qué hablar. Lo que quiera. Sí. Profe, perdón, quería hacerte una preguntita justo con lo que habías hablado recién con Gabriela. Estaba pensando porque hasta ahora como que no había tenido una buena explicación de cómo sería un caso de psicosis, o sea, tratándolo en un análisis. ¿Puede haber un momento en que la persona como que, no sé cómo decirlo, pero que se deshaga completamente del delirio y se vuelva, o sea, neurótico? O sea que... No. ¿No? No se vuelve neurótico. Perdón, no me sale la palabra.
No importa eso. ¿Qué dice Muñoz en la capacidad del diagnóstico? Primero que no hay, digamos, las estructuras no son reversibles, no es que, bueno, es psicótico y lo vamos a neurotizar. No, eso no existe. Y el neurótico es neurótico. Hay algunos casos, decía Freud, que tenemos que tener cuidado porque algo que a simple vista parece una neurosis, en algún momento estalla. Y a partir de ahí sabemos que todo lo que preexistió fue psicosis. Pero no se trata de eso, no importa eso. Lo que importa es si ese delirio en algún momento empieza a deshacerse, lo vemos en el manuscrito H, lo que continúa ahora en el práctico. Hay periodos donde el delirio recrudece, hay periodos donde el delirio se desplaza, hay periodos donde el delirio está ahí, a la retaguardia. Hay veces que las alusiones desaparecen, las alucinaciones desaparecen durante años. El tema es que la persona pueda continuar con su vida de la forma en que lo disponga. Claro, porque tampoco es continuar con su vida, que vuelva a trabajar y vuelva a hacer la tarea a sus hijos. No. Continuar con su vida y que algo de ella esté en esa decisión. De ella me refiero a esa persona. Claro. Sí, perfecto. Dale, muchas gracias, profe. No me había terminado de quedar clara esa idea y como que me estaba yendo. Ustedes recuerden siempre que todo lo que se construya, se haga en un análisis, es un trabajo del paciente y nosotros estamos solo para acompañar, por un lado, y segundo, para que a partir, porque si no acompañar es como si nosotros fuéramos un lugar así como de, no importa lo que hagamos, no va a haber efectos. O sea, la presencia nuestra tiene efectos. Estudien mucho, y Lacan decía, yo prefiero que ustedes tengan muy claro lo que nunca deben hacer. Traten de no andar evangelizando a los pacientes, en primer lugar, diciéndoles que ustedes son sus amigos y que los van a ayudar a curarse. Ya con eso, algo habremos hecho bien. Profe, ¿puedo preguntarte de paso ahí por un compañero que manda acá por el escrito de mensaje? Dice, a los sociópatas o psicópatas comúnmente se los nombra donde se ubican. Ay, no entiendo la pregunta. Yo tampoco la entendí, pero... No, dice, a los sociópatas o psicópatas, ¿dónde se los ubica? Bueno, hay que ver. Nosotros todavía no hemos llegado a las unidades de perversión. Esto es caso por caso. Yo no hago diagnóstico por imágenes, para eso están los radiólogos. Hay que ver, ¿no? Porque esas categorías como sociópatas no pertenecen al psicoanálisis, digamos. Son categorías, es como... tiene ataques de pánico, ay Dios, no tiene que ver con los tipos clínicos como la estructura del lenguaje nuestra que manejamos, y se puede presentar una histeria, y se puede presentar una neurosis obsesiva, y se puede presentar en una histeria de angustia, y se puede presentar en una psicosis. Perdón. Hola, profe. Sí, le hago una pregunta. Tengo una duda en cuanto al desencadenamiento de la psicosis. Sí. De la parte del capítulo 6, apartado 4. Sí. Donde Lacan plantea que la psicosis, bueno, no tiene prehistoria, sino que, se dan unas condiciones especiales. Es como que en el sujeto hay como un punto de inflexión en la historia del paciente. ¿Eso sería la coyuntura dramática? Mariana, yo tengo una pregunta. ¿Esto lo tenemos para este teórico? Porque yo lo recuerdo como bibliografía de práctico a esto, y que a lo mejor me toca darles la clase que viene. Por eso te pregunto. No sé, porque lo tengo todo junto, entonces, pero lo tenía con esto.
Porque me parece que ya, si quieren se los explico muy someramente, así empiezo con el práctico. Lo que dice Lacan es que hay el desencadenamiento requiere de que ciertos elementos se pongan en juego. A eso le llama coyuntura dramática. Lacan dice que hay algunas situaciones como la maternidad, la paternidad, el embarazo,